como se hace normalmente, preguntas sorteadas, te van a tocar X cantidad de preguntas de cada unidad. Ni siquiera nosotros sabemos cuáles son las preguntas que van a tocar porque las sortea el sistema, cada profesor levanta un número de preguntas de cada unidad al sistema y es este mismo sistema el que se encarga de repartirlos. ¿Sí? Tiempo de examen siempre son 30 minutos aproximadamente. Tienen que estar en hora porque se habilita el horario de clase y termina exactamente a los 30 minutos. O sea, que vayan entrando antes. O sea, no vamos a tener que hacer rendir, así como usted dijo recién, y un oral aparte, sino solamente esa parte virtual. No dije, no quiero decir solamente la parte virtual. Después, una vez aprobada la parte virtual, siempre se pasa al oral, ¿sí? Los exámenes de este tipo consisten en dos instancias. Una escrita, que vendrá a ser esta, y aprobada, se pasa a la parte oral, donde se hace una videoconferencia con los profesores. Cada uno tiene la posibilidad de hacerte las preguntas que quiera. Se recorre absolutamente todos los temas dados y los no dados, es decir, lo que figura en el programa. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias, profesor. Bueno, gente, ya podríamos ir largando. Hoy vamos a ver la unidad 4. ¿Está? Vamos a empezar definiendo lo que es un hecho jurídico. En realidad vamos a definir hechos en general. Los hechos se dividen en hechos jurídicos y hechos no jurídicos. Los no jurídicos son aquellos que no tienen virtualidad para el derecho. Es decir, al derecho no les interesa porque no tienen importancia en su ámbito. ¿Se entiende? Puede ser cualquier hecho, cualquier cosa que ocurra en forma perceptible, qué sé yo, que se caiga un vaso, que caiga una hoja, etcétera. Son hechos del mundo sensible, por decirlo de otra manera. ¿Sí? Por otro lado tenemos a los hechos jurídicos. El artículo 257 de nuestro código dice que es un hecho jurídico, es un acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce nacimiento, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. A mí me gusta definirlo como acontecimiento susceptible de producir consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen susceptible de producir consecuencias jurídicas, implica tanto nacimiento, modificación, extinción, transmisión, etcétera, todo lo que sea regulado por el derecho. Digamos que vendría a ser como una especie de tiro de escopeta, abarca todo. ¿Se entiende? Puntualmente está definido en nuestro artículo 257, si ustedes repiten ese artículo, va a estar perfecto. ¿Ok? Bien, ¿cómo los vamos a clasificar a estos hechos jurídicos? Se subdividen en dos grandes grupos, los naturales o no humanos y los humanos propiamente dichos. Los hechos naturales o no humanos son aquellos que están causados por cosas extrañas al hombre, pero producen efectos jurídicos. Por ejemplo, la muerte de una persona produce efectos jurídicos, ¿por qué? Porque produce la transmisión de su patrimonio a los herederos. Digamos, una muerte natural no tuvo intervención la mano del hombre. Otro ejemplo, supongamos una granizada. Yo soy un agricultor, tengo mi campo asegurado en contra de la eventualidad de un granizo. Viene una granizada, me destruye la cosecha. Implica que nace la obligación jurídica del seguro de pagarme la indemnización. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a ir a los hechos jurídicos humanos. Los hechos jurídicos humanos se subdividen en dos grandes grupos, los voluntarios y los involuntarios. El artículo 260 define el acto voluntario.
Dice, el acto voluntario es aquel que es ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. ¿Sí? Esos son los requisitos que tiene que tener un acto para ser voluntario. Sí o sí tienen que estar los tres. Son como los elementos de una receta. Tenemos la receta para hacer una torta. Si me falta alguno de los elementos, no obtengo la torta que estoy buscando. Bueno, acá sucede lo mismo. Si no es realizado con intención, con discernimiento y con libertad, no existe un acto voluntario. Tienen que estar los tres elementos juntos. Intención, esto anótenlo, intención es el querer realizar esa acción. Discernimiento implica conocer los alcances de la acción que estoy realizando, cuáles van a ser los efectos. Y libertad implica que no hay ningún hecho exterior que a mí me obligue a actuar de esa manera. Si están reunidos estos tres requisitos, el acto es voluntario. ¿Sí? Ahora bien, la última parte del artículo dice que se manifieste por un hecho exterior. Implica la manifestación de la voluntad. Sí, ¿qué es lo que querés que repita, Alejo? Alejo. Bien. Aguárdame que le estaba admitiendo a alguien. Decimos, acto voluntario, artículo 260. El acto voluntario es aquel que es ejecutado con discernimiento, intención y libertad, y que se manifiesta por un hecho exterior. ¿Sí? En este artículo nosotros tenemos los tres elementos que tienen que estar sí o sí para que el acto sea un acto voluntario. Tiene que ser realizado con discernimiento. Discernimiento es entender, saber lo que estoy haciendo, entender los alcances de mi actuar, cuáles van a ser las consecuencias de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Intención significa que yo estoy buscando ese resultado, quiero que se produzca ese resultado. Por ejemplo, en la transmisión de un derecho, o la transmisión de un bien, yo quiero adquirir el bien, que se me transmita a mí. ¿Se entiende? Entonces actúo con intención, pagando el precio. Libertad implica que no hay ninguna causa exterior que a mí me obligue a actuar de esa manera. ¿Sí? Yo actúo así por entera voluntad mía. ¿Está? ¿Se entendió, Alejo? Perfecto. Bien, la última parte del artículo dice que se manifieste de manera externa. Eso implica manifestación de voluntad. Profe, Sí, Tatiana, te escucho. usted dijo que el acto, dentro de hechos jurídicos tenemos acto voluntario y actos no voluntarios. No. Solo voluntario. Mira, tenemos hechos jurídicos. Los Ajá. hechos jurídicos se dividen en naturales o no humanos y los humanos. Los humanos van a ser voluntarios o involuntarios. Voy a subir el cuadro igualmente, ¿eh? Ah, bueno, gracias, profe. No, por favor. No te preocupes, viejo. Si alguien llega, yo a veces me distraigo dándole la clase y no leo el chat. Si alguien me puede leer las preguntas que hacen los chicos en el chat, se los voy a agradecer. Si se me llega a escapar alguna. Bien, decíamos, dentro de los voluntarios, manifestación de la voluntad. Manifestar la voluntad significa dar a conocer mi deseo de realizar el acto jurídico. ¿Está? Esa manifestación de voluntad puede darse de tres maneras. Puede ser expresa, que va a ser, que está contemplado en el artículo 262, y dice, la manifestación de voluntad expresa. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escritos, por signos inequívocos, o por la ejecución del hecho material. ¿Qué significa? Yo digo que quiero realizar el acto jurídico. Lo manifiesto de manera evidente. Evidente es la palabra clave acá. Segundo, puede ser manifestado, artículo 262 era.
Bien, ahora vamos a ir a la manifestación de voluntad tácita. Está contemplada en el artículo 264. Y dice, la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos de los cuales se la puede conocer con certidumbre. ¿Esto qué significa? Supónganse de que ustedes van a un kiosco a comprar un chicle. Eso es un contrato de compraventa, ¿no es cierto? Le preguntan al kiosquero, ¿cuánto sale el chicle? Y el kiosquero le dice 20 pesos. Ustedes no dicen nada, simplemente le alcanzan el dinero. Ahí hay una manifestación de voluntad tácita. Quieren realizar el acto jurídico, ¿se entiende? Y por último, vamos a mencionar al artículo 263, que habla del silencio como manifestación de la voluntad. El principio general en nuestro sistema jurídico es que el silencio nunca puede ser considerado manifestación de voluntad, salvo excepciones, ¿sí? Las excepciones son, por ejemplo, cuando hay un deber de expedirse respecto de la cosa, respecto de la situación jurídica que está expresado en la ley, ¿sí? Por ejemplo, supónganse de que ustedes les iniciaron un juicio de paternidad y el juez les pregunta, ¿el niño es hijo de ustedes? Ustedes tienen que manifestarse, ¿sí o no? Si callan, se presume que el hijo es de ustedes. ¿Se entiende? Hay una obligación legal de manifestarse y ustedes no lo hicieron. ¿Está? Otro de los ejemplos puede ser cuando las partes le asignan al silencio un determinado efecto jurídico en un contrato. Supónganse que tenemos un contrato de alquiler y el contrato de alquiler está pactado a 3 años, ¿sí? Pero hay una cláusula en ese contrato que dice que si las partes nada dicen respecto a si se va a renovar o no, se renueva en forma automática. En este caso, el silencio actuó como una manifestación de voluntad de querer renovar el contrato. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, ¿se entiende? Excelente. Respecto del silencio, anoten el artículo 263. Bien. Actos involuntarios. Acabamos de ver los voluntarios, ahora vamos a ver los involuntarios. El artículo 261 habla de diferentes casos de actos involuntarios, ¿sí? Dice, el acto es involuntario por falta de discernimiento. A, el acto de quien en el momento de realizarlo está privado de la razón. B, el acto ilícito realizado por una persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. C, el acto lícito realizado por una persona menor de edad que no ha cumplido los 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. ¿Por qué hablamos de falta de discernimiento acá? Porque se presume que si carece del conocimiento adecuado de la situación, la persona no puede manejar los alcances, no puede entender lo que está haciendo. Por ejemplo, una persona menor de edad, ustedes saben que es incapaz de ejercicio por sí mismo. Entonces, mal puede realizar un contrato. Artículo 261. Bien, hay que hacer un par de aclaraciones. El artículo 261 establece causales de falta de discernimiento, pero hay otras causales. Por ejemplo, puede ser la incapacidad en cuanto a la intención, el discernimiento que puede ser afectado por la ignorancia, el error o el dolo, la libertad que puede ser afectada por la fuerza o la intimidación. Ya vamos a ver cada uno de esos en forma puntual. 261, chicos. Ahora vamos a ver a los actos jurídicos propiamente dichos, ¿sí? Los actos jurídicos los vamos a estudiar como una categoría dentro de lo que es el hecho jurídico. Entonces, vamos a definir acto jurídico como el hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por finalidad producir efectos jurídicos. Dentro de esta definición, producir efectos jurídicos, ustedes saben que vamos a hablar de crear,
de crear una situación jurídica determinada, de modificar una situación jurídica, de extinguirla, de transferir derechos, de conservar una cuestión o aniquilar derechos, ¿sí? Todo esto que acabo de decir está dentro del concepto genérico de producir efectos jurídicos. Si yo fuera ustedes, en el examen pondría entre paréntesis, diría producir efectos jurídicos y entre paréntesis, por ejemplo, crear, modificar, extinguir, etc. Bien, nuestro acto jurídico va a tener elementos. Los elementos suelen ser pregunta de examen, así que tienen que saberlo. El primer tipo de elemento que vamos a encontrar es el elemento subjetivo. Siempre que hablamos de elementos subjetivos en el ámbito del derecho, vamos a estar refiriéndonos a las personas que intervienen en la relación jurídica. ¿Está? Así, por ejemplo, podemos hablar de acreedor y deudor, podemos hablar de responsables, etc. Va a depender del tipo de relación jurídica de la cual estemos hablando, de un contrato, por ejemplo, de alquiler, locador y locatario, etc. ¿Sí? El elemento subjetivo va a variar según el tipo de relación jurídica. Ahora bien, el elemento objetivo. El elemento objetivo se aleja de los sujetos y se refiere a las cuestiones involucradas en la relación jurídica. Así, el elemento objetivo pueden ser cosas, bienes o hechos. En el primer caso... Profe, ¿puede repetir el objetivo? ¿Cómo no? El objetivo se aleja de los sujetos intervinientes en la relación jurídica y contemplan a las cuestiones vinculadas a la relación jurídica en sí misma, ¿sí? Va a recaer, por ejemplo, en las cosas, va a recaer en bienes o va a recaer en hechos que queremos realizar. ¿Está? Sí, profe, gracias. Entonces, no, por favor. Vamos al primero, las cosas. Acuérdense que cosas en nuestra materia tienen un concepto muy específico que tienen que saberlo. Objeto material susceptible de valoración económica. A esta definición le vamos a agregar los siguientes caracteres. Para que pueda ser objeto de actos jurídicos, tiene que estar en el comercio. ¿Recuerdan lo que era que algo esté en el comercio para el derecho? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Bueno, les defino. En el comercio, para nuestra materia, implica que pueda ser objeto de transacciones jurídicas, que no esté prohibido por ley. ¿Se acuerdan que hace unos años no se podían comprar dólares? Bueno, normalmente esa cosa estaba en el comercio, esa divisa estaba en el comercio, y después por una disposición del Estado la sacaron del comercio y toda transacción en dólares que se realizaba era ilegítima. ¿Se entiende? Otra cosa que está fuera del comercio, supónganse que ustedes tienen un contrato de compraventa de 1 kilo de cocaína. La cocaína está prohibida por ley. Los estupefacientes en general está fuera del comercio. No puede ser objeto de transacciones jurídicas. Ustedes no van a poder ir ante el juez y decir, exijo que este dealer me entregue el kilo de cocaína que le pagué. Van a ir presos los dos. ¿Se entiende? Y el contrato no es exigible. ¿Se comprendió la noción de que esté en el comercio? Bueno. Sí, profe. Excelente. Dijimos que el segundo objeto de las relaciones, de los actos jurídicos, pueden ser bienes. Cuando hablamos de bienes, estamos haciendo referencia a objetos inmateriales susceptibles de valoración jurídica. Derechos. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, los derechos intelectuales, que yo los puedo ceder, se los puedo vender a alguien. Los derechos de una obra que yo realicé, puedo vendérselas a ustedes y ustedes a partir de ahora cobran cualquier producido por esa obra. ¿Sí? Los derechos creditorios, los derechos reales, etc. Son todos objetos inmateriales, pero tienen su equivalente en dinero. ¿Está? Por último,
Sí, derechos de autor. Exactamente, esos son un tipo de derechos intelectuales. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en la facultad de fotocopiar libros, códigos, etcétera, ustedes saben que es piratería. Estamos yendo en contra del derecho de autor. Es punible, les cuento. O sea, lo que hacen ustedes, porque yo jamás hago algo así, ¿no? Guiño, guiño. Bueno. Hechos. También pueden ser, sí, también pueden ser objeto de los actos jurídicos o elementos de los actos jurídicos como objeto. Vamos a mencionar los hechos. ¿Qué es lo que a qué nos estamos refiriendo por hechos? A la realización de una determinada obra, un actuar en el mundo jurídico. Por ejemplo, ustedes me contratan a mí para llevar adelante un juicio. No es algo material, es un servicio, es intangible. Yo estoy poniendo mi intelecto con la intención de ganar el juicio. ¿Se entiende? O la contratación de un arquitecto para que me realice un plano, o un constructor para que me levante una casa. Son todos actuares que son jurídicamente exigibles. Ahora bien, para que estos hechos sean pasibles de ser llamados objetos en un acto jurídico, tienen que ser, primero que nada, posibles. Posibilidad significa que puedan ser realizables. Esta posibilidad se va a ver analizada desde dos puntos de vista. Primero que nada, la posibilidad jurídica, o sea, que no esté prohibido por ley ese hecho que yo estoy exigiendo. Y por el otro lado, la posibilidad física, que sea realizable en el mundo real. Yo no me puedo comprometer a algo imposible. Por ejemplo, no me puedo comprometer en hacer un viaje a Buenos Aires en 1 hora. Y en avión creo que llego en 1 hora. ¿Sí? Bien. Tienen que ser lícitos. Es decir, de acuerdo al ordenamiento jurídico, que no esté prohibido. Esto se relaciona con la noción de que esté en el comercio. Y por otro lado, tiene que ser de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres. Bueno, yo acá les voy a contar un caso que siempre doy como ejemplo, que es grosero y grotesco, pero es extremadamente claro, y evidentemente les voy a pedir que no lo mencionen en el examen porque no da. En Brasil, hace unos años, una chica, muy bonita ella, quería subastar su virginidad. Iba a destinar el dinero para su caridad preferida, creo que era para ayudar a la favela, no, realmente no recuerdo para qué era. Bueno, la cuestión es que la chica puso su virginidad a subasta en internet y hubieron postulantes de todos lados del mundo. Se recaudó un montón de dinero, ¿sí? Un japonés ganó, puso una fortuna. Parece ser que el japonés no era muy, muy lindo porque la chica se arrepintió. Imagínense ustedes lo bizarra que sería la situación de ir ante el juez a demandar el cumplimiento de ese contrato, ¿sí? ¿Podría alguien decirle al juez, señor juez, yo exijo que me entregue su virginidad, métanla en una habitación esposada y bueno, que se cumpla el contrato? Evidentemente se trata de una situación inmoral. No es jurídicamente exigible, ni siquiera está contemplado como posible en el mundo del derecho. ¿Sí? Les cuento este caso porque es un caso real y les va a quedar grabadísimo. Pero no lo repitan en el examen, por favor. ¿Por qué es imposible hacerlo jurídicamente? Porque va en contra de los valores morales del sistema jurídico y de la sociedad a la cual pertenecemos. ¿Qué tuvo que hacer la chica? Hablar del dinero. Y ahí quedó todo. Bueno. Como elementos también vamos a mencionar las formalidades dentro del concepto de elementos o del grupo de requisitos que tiene un acto jurídico. Vamos a mencionar las formalidades, que ya las vamos a ver. Las vamos a definir rápidamente como el conjunto de descripciones que debe reunir un acto jurídico para ser considerado tal. Y por último vamos a mencionar a la causa. La causa puede ser de dos tipos, causa fuente o causa fin. La causa fuente
de dónde nace el acto jurídico. ¿Sí? Acuérdense de fuente del derecho, bueno, es el mismo concepto. Causa-fuente, ¿de dónde nace el acto jurídico? El hecho que lo generó. Y la causa-fin implica el para qué se celebró ese acto jurídico. Por ejemplo, ustedes celebraron un acto de locación para tener un lugar para vivir. ¿Se entiende? Bien, la pregunta de examen, chicos, respecto de la causa, ¿cuál de las dos sería un requisito, un elemento esencial de los actos jurídicos? ¿Qué creen ustedes, la causa fuente o la causa fin? ¿La causa fin puede ser? No, la causa fuente. La fuente, ¿Por profe. Porque ¿de dónde Exactamente. nace el acto jurídico? Exactamente. No existe un acto jurídico sin un hecho antecedente, sin algo que lo genere, ¿sí? Entonces al derecho le interesa analizar cuál fue el factor generador de ese acto jurídico, no el para qué. El para qué es una cuestión psicológica interna a la cual el derecho rara vez va a recurrir. A veces sí lo hace, pero rara vez va a recurrir. ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿podría explicar otra vez las formalidades? ¿Cómo no? Formalidades son el conjunto de prescripciones legales que debe reunir un acto jurídico para ser considerado como tal. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, no te preocupes que ahora es el que sigue, así que no te vas a quedar con el concepto en el aire. Bien, clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos se van a clasificar de varias maneras. La primera clasificación va a ser actos jurídicos unilaterales o actos jurídicos bilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos que implican una obligación, digamos, para una sola de las partes. Por ejemplo, yo me comprometo, yo les hago una donación. Al momento que les hice la donación, nace mi obligación de entregarles el bien. Ustedes lo único que tienen que hacer es recibirlo, no tienen ninguna contraprestación que entregarme. ¿Se entiende? Por el otro lado, el acto jurídico bilateral es aquel que implica obligaciones para ambas partes, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de compraventa. A mí me entregan el dinero, yo tengo que entregar la cosa. Ambas partes deben hacer algo en esa relación jurídica. ¿Está? Otra clasificación. Vamos a hablar de actos entre vivos y actos mortis causa. Los actos jurídicos entre vivos son la gran mayoría de los actos jurídicos. Por ejemplo, un contrato de compraventa, etcétera, lo que sea. Y los mortis causa son aquellos que devienen por la muerte de una persona. Por ejemplo, nacen la obligación de entregar los bienes a los herederos, los legados, etcétera. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir por favor de vuelta eso? ¿El de entre vivos y mortis causa? Sí, por favor. ¿Cómo no? Cuando hablamos de actos entre vivos, estamos refiriéndonos a la gran mayoría de los actos jurídicos. Aquellos que ocurren normalmente, por ejemplo, un contrato de compra-venta entre dos sujetos que están vivos. ¿Sí? Los mortis causa son aquellos que devienen de una causa de muerte. Por ejemplo, muere el dictador, nace la obligación de entregar el legado a la persona a la cual le dejó esa cosa. ¿Se comprende? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Voy muy rápido, chicos? Más que nada se escucha entrecortado a ese profesor. No me digas, qué macana. En internet están dando medio fulero, ¿no? Profe, ¿el mortis causa el tema de la herencia? Legados, herencia. Sí, Ajá. exactamente. El legado es el más sencillo porque cuando hablamos de legado estamos haciendo referencia a un bien particular. ¿Se entiende? Yo delego mi auto. Ese es el bien específico que vos vas a recibir. ¿Se entiende? Sí, profe. Me parece que es más fácil para que ustedes lo digan y es más concreto.
Profe, Bueno, esta sí. clasificación, ¿en qué artículo estaría? No, esta no es una clasificación, es una clasificación doctrinaria. Ah, listo, gracias. ¿Sí? No, por favor. Lo vas a encontrar en cualquier libro igual. Con esto no vas a tener problema. Bueno, tenemos también los actos onerosos y los actos gratuitos. Los actos onerosos son aquellos que implican la entrega de un bien equivalente a dinero, por ejemplo, el contrato de compra-venta, y los gratuitos son aquellos que están hechos sin una contraprestación, por ejemplo, una donación. Otra clasificación que podemos hablar son los formales y los no formales o informales. Los actos jurídicos formales son aquellos a los cuales la ley le exige que se expresen de determinada manera. Por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble se tiene que hacer por escritura pública, sí o sí. Los no formales son aquellos a los cuales las partes le pueden dar la forma que mejor les parezcan, ¿sí? La ley no exige que se expresen de una determinada manera. Por ejemplo, un contrato de compra-venta es no formal, puedo hacerlo hasta verbalmente. Otra clasificación, tenemos actos puros y simples, que son la gran mayoría, o los sujetos a modalidades. ¿Ustedes vieron modalidad en algún momento? No, profe. Bueno, ahora les explico entonces. Modalidad. Esto anótenlo, por favor. Cuando hablamos de modalidad, estamos haciendo referencia a tres conceptos bien puntuales: condición, plazo y cargo. La primera, condición. Definición de examen. Acontecimiento futuro incierto, al cual se sujetan la virtualidad jurídica de una obligación. Un ejemplo, pavo, pero fácil de acordarse. Si no llueve, mañana vamos a ir a jugar al fútbol. Nosotros no sabemos si va a llover o no. Estamos hablando de mañana, es un acontecimiento futuro. Está el clima medio extraño, no sabemos si va a llover o no. ¿Sí? Pero si no se da esa condición, entonces vamos a jugar al fútbol. ¿Se entiende? Si no llueve, vamos a jugar al fútbol. Nace la obligación. La condición... ¿Podría repetir el concepto? Sí. Acontecimiento futuro incierto, al cual se sujeta la virtualidad jurídica de una obligación. Listo, gracias, profe. No tenés por qué. Esta condición puede ser de dos tipos: suspensiva o resolutoria. La condición suspensiva suspende, como la palabra lo dice, el nacimiento de la exigibilidad de la obligación. Por ejemplo, la facultad, el día que ustedes se reciban, está obligada a entregarles el título. ¿Sí? ¿Es un acontecimiento futuro? Sí, porque son estudiantes. ¿Es incierto? Sí, porque no se sabe si se van a recibir o no. Todos esperamos que sí, pero hasta que no se reciban, eso no puede suceder. ¿Sí? Estamos todavía en la neblina hasta que eso suceda. ¿Se entiende? Pero si llega a suceder, nace la obligación de la facultad de entregarles el título. Es una condición suspensiva porque suspende la obligación de la facultad de la entrega del título al hecho de que ustedes se reciban. ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Condición resolutoria. Al contrario de la condición suspensiva, lo que hace la condición resolutoria es aniquilar una situación jurídica que ya se viene produciendo. Se produce la condición, se manifiesta la condición y se convierte en un hecho, y ese hecho lo que hace es aniquilar toda la situación jurídica anterior.
Por ejemplo, ustedes ya vieron persona física, ¿no es cierto? Persona por nacer. A esta altura ya deberían haberlo dado. ¿Lo dieron? Bien. ¿Vieron que la persona por nacer puede ir adquiriendo derechos mientras está en gestación? Todo está sujeto a la condición de que nazca con vida. Si la persona nace muerta, si el bebé nace muerto, entonces todos esos derechos se vuelven para atrás, como si nunca hubiese existido. Esa es una condición resolutoria, porque aniquila una situación jurídica. ¿Se comprende? Sí, sí, se entiende. Excelente. Aguárdame que voy a tomar un mate. El mate es el combustible del oficinista. Sin eso no funciona. De todo el mundo. Profe, Sí, ¿no? aparte de profesor, ¿a qué se dedica usted? O sea, aparte de dar clases. Yo soy abogado, docente y profesor de artes marciales y defensa personal. Ah, muy bien. Tengo 3 cintos negros. No parece, ¿no? El que me mira no puede creerlo. Soy cinturón negro de Aikido, de Jiu-Jitsu brasilero y de Judo. Nadie te puede atacar por ningún lado. Y no, porque me defiendo jurídicamente y físicamente. Sí. No, saben que tuve situaciones reales donde realmente, discúlpenme la tautología, me sirvió. Yo creo que todos tienen que aprender alguna defensa personal. Incluso me atacaron con cuchillo y anduvo bien, me sobró. Bueno, pero eso es una disquisición aparte, volvamos a lo nuestro. No, parece, la tormenta siempre corre por dentro. Bueno, chicos, entonces vimos condición, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver plazo, la segunda modalidad. Cuando hablamos de plazo, estamos haciendo referencia, está en la definición, acontecimiento futuro cierto. El otro era incierto, es cierto, al cual se sujeta la exigibilidad de una obligación. ¿Por qué es cierto? Porque el plazo va a pasar en forma indefectible. Sabemos que llega tal día y el plazo se cumplió. Y ahí nace la obligación, la exigibilidad de la obligación en realidad. Se suele utilizar mucho, por ejemplo, en la casa de ventas de electrodomésticos, qué sé yo, saque ahora y comience a pagar dentro de 3 meses. Ustedes van y sacan el producto, no es que se lo entregaron gratis, pero saben que a partir de los 3 meses van a pedirles que paguen. ¿Se entiende? Esa es la más sencilla. Y el cargo, última modalidad de los actos jurídicos. El cargo es una prestación accesoria que se le impone al adquirente de una liberalidad. Repito el concepto. Prestación accesoria que se le impone al adquirente de una liberalidad. Bueno, vamos a traducirlo. Una liberalidad es una donación, por ejemplo. Me regalan algo, ¿sí? Pero resulta ser que la persona que me regala me dice, te regalo esto, pero con la condición, vendría a ser no condición, sino con la prestación accesoria, con el cargo de que mantengas, supónganse, te regalo mi casa, te dono mi casa, pero con el cargo de que mantengas bien el jardín, que no lo dejes venir a menos. ¿Se entiende? Entonces, ustedes reciben la casa, pero tienen el cargo de cuidar el jardín, de que siempre esté lindo, etc. ¿Qué pasa si no cumplen con el cargo? Bueno, hay dos principios, 2 caminos, por decirlo de alguna manera. La normalidad, lo que dice la ley, es no pasa nada. ¿Sí? No cumplen con el cargo, bueno, son malas personas, listo, quedó ahí. Salvo
que en el acto jurídico se haya plasmado en forma expresa de que si ustedes no cumplían con el cargo, la liberalidad se retrotraía. ¿Qué significa eso? Yo les hice la donación de la casa con el cargo de que cuiden el jardín, no lo cuidaron, se vuelve atrás la donación, pierden la casa. ¿Se entiende? No es una condición, es un cargo. Condición, acordate que tiene es el acontecimiento futuro incierto. En nuestra materia tiene un concepto muy específico, acontecimiento futuro incierto. No utilices el término corriente, ¿sí? Entonces acá vos vas a decir cargo es una prestación accesoria, una obligación accesoria, ¿sí? Algo que tenés que hacer que está sujeto, ¿por qué decimos accesorio? Porque está vinculado a algo principal, en este caso a la liberalidad. ¿Te expliqué? No hay por qué. Bueno, efectos de los actos jurídicos. Pasamos a otro título. Como principio general, vamos a decir que los actos jurídicos solamente tienen efecto para las partes y para sus sucesores. No tienen, en principio, efectos para terceros. ¿Puede un acto jurídico afectar a terceros? Pregunta de examen. ¿Qué dicen? Que sí. Sí, ¿cuándo? Acordate que siempre vas a tener que fundamentar. Cuando se involucra a un tercero. ¿Será? ¿Por qué? ¿A qué te referís con...? Sí, puede ser. Por eso te pregunto, ¿será? ¿A qué te referís? Y que si hay un tercero también que forme parte de algún contrato y sale perjudicado, Pero entonces no es un tercero. Si forma parte del contrato. Si es parte del contrato, no es tercero. Profe, ¿puede ser un contrato de seguros? El contrato del seguro, bueno. ¿Por qué digo que en ese caso me imagino que tu compañero debe haberse querido referir a eso? Afecta a un tercero cuando el tercero puede verse beneficiado por el contrato y ahí puede ser exigido, ¿sí? Pero no si es perjudicado. Por ejemplo, un contrato de seguro de vida donde ustedes le dejan todo a otra persona, si les pasa algo. La persona nunca supo que ustedes firmaron el contrato, nombrándola beneficiaria, ¿sí? Sin embargo, a ustedes les pasa algo y el seguro tiene la obligación jurídica de ir y entregar la indemnización a esa persona. ¿Se entiende? Profe, Chicos, era solo cuando se ve beneficiado, perjudicado, ¿no? perjudicado no, porque se va a negar a cumplirlo. ¿Se entiende? O que decida asumirlo. ¿Está? Sí, pero Acuérdense, los actos jurídicos sí, te escucho. Decime. ¿qué se le entendió lo que dijo? Ah, excelente. Bien, interpretación. ¿Cómo vamos a entender al acto jurídico? Primero que nada, todos los actos jurídicos se tienen que interpretar de buena fe, ¿sí? Acuérdense, en este caso no se está refiriendo solamente al juez. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de fuentes del derecho, etcétera, decíamos que el código le estaba hablando al juez, diciéndole, señor juez, vos tenés que buscar la solución primero en la ley, después tenés que buscarla en la costumbre, después en la jurisprudencia y así sucesivamente? Acá se dirige al juez, pero también se dirige a todos en general. Le dice a la sociedad, los contratos o los actos jurídicos se deben interpretar, primero que nada, de buena fe. ¿Qué significa esto? No tienen que interpretarse de una manera maliciosa o con espíritu de engaño, ¿sí? Los actos jurídicos fueron hechos para beneficio de la sociedad y de las partes, que ésta evolucione. ¿Está? Así, por ejemplo, la cláusula maliciosa puede dejarse de lado. Un ejemplo podría ser las cláusulas predispuestas en los contratos de adhesión. ¿Está? Segundo principio de interpretación. Acá, como se está refiriendo a la sociedad entera,
Ustedes vieron que cuando hablábamos de fuente del derecho decíamos que el juez es un técnico del derecho, es un abogado, ¿sí? Entonces debía interpretarse según un sentido netamente jurídico. Acá no, se refiere a la sociedad entera, entonces los actos jurídicos se van a interpretar según el significado común de las palabras. El significado vulgar, por decirlo de alguna manera. Lego, si quiero ser más técnico, el significado lego. El tercer principio de interpretación es averiguar, o se tiene que interpretar según la intención real de las partes. ¿Qué es lo que quisieron las partes al celebrar ese acto jurídico? El cuarto principio de interpretación se llama favor debitoris. Favor debitoris significa la interpretación siempre se hace en favor de la parte más débil. La parte más débil es el deudor en una relación jurídica, porque es el que tiene que cumplir la prestación. Entonces, si hay dudas si el contrato está cumplido o no, siempre se tiende a pensar de que el contrato está cumplido. ¿Se entiende? El último principio de interpretación es interpretación según los usos y prácticas comunes en la sociedad. ¿Se comprende, chicos? Sí, cómo no. El segundo es interpretación según el significado común de las palabras. Explico de nuevo. Nosotros decimos que estos principios de interpretación están dirigidos no solamente al juez, que va a ser el que va a decidir en última instancia si el acto jurídico se tiene que cumplir o no, sino que también está dirigido a la sociedad entera. Como los miembros de la sociedad entera no son todos abogados, sino que son gente común, entonces lo que se hace es interpretar no según el sentido técnico cada palabra, sino que se va a utilizar el significado vulgar, común. ¿Sí? Nosotros cuando vimos fuentes del derecho decíamos de que el juez siempre tiene que interpretar las cosas según un sentido técnico. La ley se tiene que interpretar según un sentido técnico. ¿Por qué? Porque el juez es abogado, entonces es un técnico del derecho. Acá no son abogados. La mayor parte de la sociedad no son abogados. Entonces, los actos jurídicos se deben interpretar según el significado común de las palabras, no el significado técnico. ¿Para qué? Para que la sociedad no se confunda. ¿Se entiende? Excelente. Bien, chicos, me van siguiendo entonces. No, no tenés por qué. Vamos a la forma. Otro título. ¿Sí? Forma es la manera en que se exterioriza el acto jurídico. Nuestro código, en el artículo 284, establece el principio general de la libertad de formas. Dice, si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden elegir la que estimen convenientes. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. ¿Qué significa esto? En principio, la forma del acto jurídico siempre va a ser elegida por las partes. Y la segunda parte del artículo dice, las formas pueden pueden establecer una forma más exigente que la pedida por la ley. Yo les voy a dar un ejemplo. Un contrato de compraventa. Ustedes van y se compran el chicle. El artículo es del 284. ¿Sí? Celebran un contrato de compraventa. No, no tenés por qué. Celebran un contrato de compraventa y lo hacen en forma oral. ¿Pueden hacerlo en forma oral? Sí, porque la ley les otorga el principio de la libertad de formas. Ahora bien, puede ser de que ustedes quieran efectuarlo por escrito. Sería un poco muy exigente celebrar un contrato de compraventa de un chicle por escrito, pero puede hacerse.
¿Se entiende? Entonces ustedes pueden elegir, la ley le dice a ustedes, los contratos de compraventa pueden celebrarlos en forma oral. No les impone en ningún momento que tenga que estar escrito, pero ustedes si quieren pueden celebrarlos por escrito. ¿Se entiende? Lo que la ley establece es un piso. Ustedes pueden pedir para arriba de ese piso lo que quieran, pero nunca ir por debajo del piso exigido por ley. ¿Se comprende, chicos? Si hay alguien que me quiera hacer una pregunta. No. Bueno, sigamos. Respecto a la forma, vamos a distinguir dos tipos de actos. Los actos jurídicos formales y los actos jurídicos no formales. Lo primero que voy a destacar es que los actos jurídicos no formales son la mayoría, ¿sí? Y están regidos por el principio que leímos del 284. La libertad de forma. Aguárdenme un segundito. Actos jurídicos no formales son la gran mayoría, ¿sí? Están regidos por el principio de la libertad de forma, están contemplados en el artículo 284. Ahora bien, los actos jurídicos formales son aquellos a los cuales la ley le exige que se exterioricen de determinada manera, sí o sí. ¿Sí? Estos actos jurídicos formales se van a subdividir en dos grandes clases. Por un lado vamos a tener los actos jurídicos formales solemnes, y por el otro lado los actos jurídicos formales no solemnes. ¿Sí? Los actos jurídicos formales solemnes son aquellos que tienen una forma impuesta por ley y de los cuales las partes no pueden apartarse. Dice, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado un instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. ¿Qué está diciendo la ley? Los actos jurídicos formales solemnes se tienen que cumplir bajo esa forma de manera estricta. Si no se cumple esa forma, el acto no existe como tal. ¿Está? Artículo 285. ¿Se comprendió, chicos? Sí, profe. Excelente. Por el otro lado tenemos los actos jurídicos no solemnes, también llamados en nuestro derecho actos jurídicos ad probationem. ¿Qué significa ad probationem? Para la prueba. ¿Sí? La ley no te exige que el acto jurídico sea realizado sí o sí bajo esa manera, pero te entrega una formalidad para facilitarte la prueba en caso de que haya una discusión. Si vos querés, la tomás. Si no, y bueno, y algo sucede, y bueno, lo lamento. No tomaste la formalidad que te otorgó la ley, que te facilitó la ley para la prueba, discutilo como puedas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma pedida por la ley para los actos jurídicos formales no solemnes? La forma escrita. Ahí anoten artículos 286, 87 y 88. El 286 habla de la expresión escrita del acto jurídico. El 87 habla de los instrumentos privados y particulares no firmados. Y el 88 habla de la firma como prueba de la autoría y de la declaración de voluntad del acto jurídico. ¿Está? Un segundito que voy a tomar mate. Sí, profe. Esto es la unidad 4, ¿no? Sí, profe. Excelente. Certeza temporal. Y dentro del contexto de certeza temporal vamos a hacer referencia a un concepto puntual que se denomina fecha cierta. La fecha cierta está contemplada en el artículo 317. Dice, la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extienden a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible de que el documento ya ha sido firmado y no pudo ser firmado después.
La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. Por ejemplo, ustedes presentaron el contrato ante las oficinas de rentas para que sea sellado, ¿sí? El instrumento puede tener cualquier fecha, pero lo cierto es que los sellos de rentas hace que adquiera fecha cierta. ¿Por qué? Porque una repartición pública no les va a poner cualquier fecha. ¿Se entiende? A partir de ese momento adquiere certeza temporal. Otro ejemplo, supónganse de que una de las partes sufre un accidente, es diestra y pierde el brazo derecho. Ya no puede firmar. A partir de ese momento adquirió fecha cierta, un hecho externo que le dio certeza temporal. ¿Se entiende, chicos? ¿Me van siguiendo? Profe, ¿podría explicar otra vez lo de fecha cierta? ¿Cómo no? Cuando hablamos de fecha cierta, estamos haciendo referencia a la certeza temporal. Estamos tratando de... A ver, voy a volverte un poquito para atrás. Nosotros estábamos diciendo que los actos jurídicos no pueden ser exigidos a terceros, no adquieren fuerza probatoria respecto de terceros hasta que adquieran certeza temporal, ¿sí? Un instrumento privado reconocido por las partes tiene solamente fuerza probatoria entre las partes y sus sucesores, pero no puede afectar a terceros. Para que estos terceros se vean afectados, requeremos la certeza temporal, contemplada en el artículo 317. Certeza temporal se adquiere por diversos medios. Por ejemplo, la presentación del documento frente a una oficina pública, ¿sí? A partir de ese momento tiene un sello. Por ejemplo, ustedes presentan un contrato en rentas para poder bajar la luz en un inmueble que han alquilado, y rentas les sella el contrato poniéndole una fecha también. Esa fecha, ineludiblemente, en esa fecha, ineludiblemente, ese instrumento existía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las partes pueden poner cualquier fecha que quieran, ¿sí? Para que adquiera certeza frente a terceros, nosotros necesitamos de que tenga un parámetro temporal específico. Y este parámetro temporal va a ser dado a través de diferentes medios. Por ejemplo, la presentación ante una oficina pública, o la presentación en los estrados judiciales, etc. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. No, por favor. Instrumentos públicos. Cuando hablamos de instrumentos públicos, estamos haciendo referencia a que necesariamente está actuando un oficial público, ¿sí? Más que nada vamos a hacer referencia a la presencia de escribanos, aunque los secretarios judiciales también estarían, los secretarios de los juzgados también estarían contemplados dentro de estos parámetros. Respecto a la fuerza probatoria de los instrumentos públicos, necesito que anoten el artículo 296. El instrumento público hace plena fe, dice. Plena fe significa hace plena prueba. Artículo 296. ¿Sí? El artículo 296 arranca, no tenés por qué. El artículo 296 arranca diciendo, eficacia probatoria, 2 puntos. El instrumento público hace plena fe respecto a diferentes cuestiones contempladas en el artículo, ¿sí? ¿Qué significa plena fe o plena prueba? Significa que se basta por sí mismo para probar las circunstancias que figuran en su texto. No necesitan otro medio de prueba de apoyo. No son discutibles. Solamente pueden ser atacados por un juicio especial que se llama querella de falsedad. ¿Sí? Sería un incidente dentro del contexto de un juicio principal. ¿De qué hace plena fe? Hace plena fe de los hechos ocurridos ante el oficial público, pero no hace plena fe respecto de las cosas que declaran las partes haber efectuado fuera del contexto
fuera de la vigilancia del oficial público. Por ejemplo, si nosotros vamos a un escribano y le decimos que le abra una escritura pública, ¿sí? Dentro del contexto de la escritura pública, nosotros le pagamos a la otra parte la cantidad de 100.000 pesos y el escribano levanta el acta respecto de esa situación. El escribano observó la entrega del dinero, ¿sí? Ahora el mismo ejemplo, pero con la diferencia que nosotros declaramos haber pagado con anterioridad ese dinero. ¿En cuál de los dos ejemplos el instrumento público hace plena fe? Les pregunto. En el primero. ¿Por qué? Porque el oficial público observó esa situación, declara que vio la entrega del dinero y ahí hizo plena fe respecto de esa situación. Entonces, los instrumentos públicos hacen plena fe respecto de las cuestiones comprobadas por el oficial público, pero no respecto de las cuestiones declaradas por las partes. En esas cuestiones, lo que dice el oficial público es: las partes me manifestaron tal cosa, nada más, pero no hace plena fe. ¿Se entiende? Respecto de esas cuestiones, sí vamos a tener que buscar otros instrumentos para probarlas. ¿Está claro, chicos? Bien. Sí, profe. Excelente. Bien, escritura pública. Artículo 299. El artículo 299 habla de la escritura pública y la define, ¿sí? Diciendo: la escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es un instrumento público y hacen plena fe como la escritura matriz. Vendría a ser la copia de la escritura matriz. ¿Se entiende? Bien. Respecto del protocolo, van a notar el artículo 300. Esas son todas definiciones para que ustedes sepan de qué se trata. A mí lo que me interesa y lo que le van a pedir en el examen son los requisitos para que la escritura pública valga como tal. Primero que nada, esto sí entra en el examen, es la actuación personal del funcionario público. Segundo, análisis de los elementos y presupuestos de acuerdo a la situación jurídica de la cual se está levantando el acta. Profe, ¿puede repetir el primero? Se me cortó. No hay problema. El primero es la actuación personal del funcionario público. Tiene él que levantar el acta por sí mismo, ¿sí? Segundo, es el análisis de los elementos y presupuestos del acto del cual está levantando el acta, de la situación de la cual está levantando acta. Tercero, continuidad. ¿Qué significa? Debe empezar, en lo posible debe empezar y terminar en un solo acto, en una sola actuación. Cuarto, claridad. Quinto, debe ser realizado en idioma nacional. Ahí anoten si quieren entre paréntesis, artículo 302. Sexto, identificación de todos los intervinientes en el actuar. Artículo 306. Los requisitos van a estar contemplados, todo esto que dije están contemplados en el artículo 301. Respecto al contenido de las actas, anoten el artículo 305. Contenido de las actas, lugar y fecha, identificación de las partes, la naturaleza del acto jurídico, la constancia instrumental, enmiendas, etc. ¿Está? Por su parte, el artículo 308 habla de las copias o testimonios de las actas. El 310
define lo que es un acta desde el escribano, dice que se denominan actas a los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. El 311 explica cuáles son los requisitos de las actas notariales y el 312 habla del valor probatorio de las mismas. ¿Sí? Básicamente, el 312 dice lo que expresamos anteriormente. Dan fe de los hechos que ocurren en presencia del escribano, que él puede verificar, del funcionario público. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Excelente. Profesor, ¿podría repetirme el artículo del contenido de las partes? El contenido de las partes. Ajá. No sé a qué te referís en realidad con contenido de las partes. Contenido de las actas, creo que es. Sí, disculpe. Contenido de las actas. Sí. Artículos 310, 311 y 312. Muchas gracias, profe. No tenés por qué. Miren, chicos, con esto ya estaremos terminando lo que me encargó el doctor Chávez que dé para la clase de hoy. Para la clase que viene, que la voy a dar yo de nuevo, vamos a ver vicios de los actos jurídicos y vicios de la voluntad. ¿Tienen alguna duda respecto del tema de hoy? ¿Algo que Sí, quieran yo, preguntar? profe. Decime. ¿Cuál era el sexto requisito? El sexto requisito. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Identificación de las partes. Artículo 306. Muchas gracias, profe. No tenés por qué. ¿Algún otro? Bueno, chicos, les voy a estar subiendo el cuadrito ahora en breve. Creo que en 15 minutos ya va a estar subido. Nos vemos el martes.